Mi nombre es Juan José Natera Rivas y la contribución que presentamos junto con la doctora Anastasia Batista Zamora y la doctora Remedios Larrubia Vargas se denomina Sobre la localización selectiva de inmigrantes laborales en un espacio estigmatizado malagueño, un estudio exploratorio. La evolución de los inmigrantes extranjeros en el municipio de Málaga experimentó un incremento muy notable desde finales del siglo pasado. En 1998 se empadronaron un total de 4.668 inmigrantes extranjeros para incrementarse de manera drástica hasta 2013, en el que se alcanzaron los 50.394. Posteriormente se registró un descenso ligado, entre otras cuestiones, a la crisis económica para recuperarse a partir de aproximadamente 2017 para alcanzar en 2020 una cifra muy similar a la del 2013 con 51.110 inmigrantes extranjeros. El grupo mayoritario de estos es el correspondiente a los latinoamericanos, unos 14.000 empadronados, seguidos de los magrebíes, 10.000 fundamentalmente marroquíes. En relación con su volumen, le siguen los europeos de países no pertenecientes a la Unión Europea, unos 5.000, y luego los dos orígenes mayoritarios que siguen son, con unos 3.000 empadronados en conjunto, los nacionales del resto de África y los europeos de la Unión 27, Rumanía y Bulgaria. Merece la pena indicar, por tanto, que los inmigrantes de países desarrollados, como los de la Unión o los de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, son muy minoritarios en la distribución por origen de los inmigrantes extranjeros en el municipio malagueño. Se trata, por tanto, de una inmigración extranjera con un marcado carácter laboral en función, insistimos, de su nacionalidad y de su distribución por edad. Este tipo de inmigración tiene unos salarios en promedio más bajos que los correspondientes a los ocupados españoles. Así las cosas, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda es, por tanto, proporcionalmente mayor entre los extranjeros con respecto a los españoles. Así pues, aunque es cierto que los inmigrantes extranjeros se localizan en cualquier lugar del espacio urbano malagueño, también lo es el que presentan concentraciones allí donde la vivienda es más barata en estrecha relación con lo que acabamos de indicar. Esto se puede apreciar claramente si cartografiamos la distribución del grupo mayoritario, los latinoamericanos. Se puede observar cómo su distribución espacial es básicamente céntrica, completada por expansiones hacia el área occidental, tanto expansiones históricas, área de Trinidad, como otras de los años 60 y 70, zona de La Unión, zona de Welling, carretera de Cádiz. Esta misma distribución es aplicable al segundo gran origen de inmigrantes extranjeros, los magrebíes. De nuevo, podemos observar cómo los caracteres fundamentales de su distribución espacial son muy similares a los de los latinoamericanos. Sin embargo, siendo esto así, también lo es el hecho de que podemos observar una diferencia bastante marcada en el caso de latinoamericanos y magrebíes, y es que los latinoamericanos están virtualmente ausentes de todo un conjunto de barrios situados en la periferia extrema malagueña, en la zona, en el margen occidental del río Guadalmedina, conocido como Palmilla, donde los magrebíes encuentran concentraciones muy importantes. Una realidad que también es aplicable a los nacionales del resto de África y a los nacionales de la Unión 27, entendiendo por tales los de nacionalidad rumana y búlgara. Una particularidad, insistimos, su presencia bastante marcada en la zona de Palmilla, que no es aplicable al resto de los orígenes. Para saber si estas distribuciones son o no aleatorias, hemos acudido al cálculo de contrastes de autocorrelación espacial. El valor de la I de Moran para medir la autocorrelación espacial global indica que ninguna de las distribuciones espaciales anteriores es aleatoria. Por tanto, hay todo un conjunto de causas que subyacen y las explican. Y no solo eso. La información correspondiente a la autocorrelación espacial local,
los clústeres LISA, nos permite identificar la presencia de agrupamientos estadísticamente significativos de inmigrantes extranjeros en el espacio urbano malagueño. Aquí les mostramos los clústeres LISA correspondientes a los nacionales de América Latina. Nos interesan especialmente los clústeres alto-alto, que son los barrios marcados en rojo, que indican la presencia de barrios con importantes concentraciones de población latinoamericana rodeados de otros barrios también con importantes concentraciones de población de este mismo origen. Interesa reconocer cómo la zona de Palma-Palmilla no es estadísticamente significativa. Sin embargo, en la distribución correspondiente a los países del Magreb se puede observar también la presencia de un importante clúster en el centro y las expansiones occidentales, al igual que ocurre con los latinoamericanos, pero también la presencia de un clúster alto-alto en el área de Palma-Palmilla, que también es observable en los nacionales de países africanos diferentes del Magreb y también los correspondientes a los de la Unión Europea 27. Rumanía y Bulgaria. Así las cosas, podemos plantearnos el porqué de estas distribuciones. Bien, en lo general, resulta evidente que la renta influye decisivamente en las características de la distribución espacial de este conjunto de población. Como se puede observar, en los valores de la renta media por persona correspondientes al 17 y extraídos de la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística, se puede comprobar cómo la renta media por persona, los barrios, las secciones censales en este caso de más baja renta, pintadas, cartografiadas en color rojo, se corresponden en gran medida con los lugares, con los barrios en los cuales podíamos encontrar tanto concentraciones importantes de inmigrantes extranjeros como clústeres alto-alto estadísticamente significativos. Y lo mismo cabe señalar cuando hacemos referencia al índice de precios de referencia del alquiler residencial. Los barrios con colores más claros indican que este índice es más bajo, por tanto la vivienda en alquiler es más accesible y una vez más vienen a coincidir grosso modo con las áreas de concentración en términos absolutos y con los clústeres alto-alto estadísticamente significativos. Sin embargo, nada de lo que podemos traslucir a partir de esta información nos explica por qué hay unas concentraciones en la zona de Palma-Palmilla que están presentes en los magrebíes nacionales del resto de África y rumanos y búlgaros y están ausentes en el resto de los inmigrantes extranjeros. Y no solo eso, la distribución por origen de los extranjeros en este conjunto de barrios difiere de una manera drástica de la correspondiente al conjunto de municipios. En este caso son los magrebíes los mayoritarios, seguidos de los nacionales del resto de África y de los nacionales de la UE 27, Rumanía y Bulgaria. Merece la pena indicar que los latinoamericanos, que recordemos eran el grupo mayoritario en el conjunto del municipio, no alcanzan el 10% y que el resto de orígenes tienen una presencia prácticamente testimonial. Así las cosas, para tratar de explicar el porqué de esta particularidad, pues tendríamos que acudir a elementos diferentes a la renta y por tanto a la capacidad de acceder a una vivienda que se deriva de ella. Insistimos, la renta es la que explica las características generales de todas las distribuciones, pero sin embargo no es suficiente como para explicar, no es suficiente como para dar cuenta de las particularidades a las que acabamos de hacer referencia. Así pues, es muy probable que en la base de esta particularidad influya una discriminación basada en características biológicas. En este sentido, la literatura indica que se percibe como más inmigrante o menos inmigrante a los extranjeros en función del color de su piel, también en función de su origen, de su religión, pero el atributo más visible es el color de su piel.
Y no solo eso, la literatura también indica en que hay una relación entre características físicas y la percepción de la localización de la vivienda. En este sentido, creemos que también estaría subyacente el papel de la oferta en el mercado inmobiliario, en concreto todo un conjunto de prejuicios. Hay estudios, la literatura indica que en función de las características físicas de los demandantes de vivienda en la inmobiliaria, se les trata de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de los magrebíes y subsaharianos, son más frecuentes las respuestas de que no existe stock con respecto a latinoamericanos o españoles. También para los dos primeros grupos se les suele pedir requisitos mucho más duros en lo relativo a la estabilidad en el empleo, a las nóminas, etc. A modo de conclusiones. Bien, nuestro carácter, o sea, el trabajo que hemos empleado es básicamente de carácter descriptivo y cuantitativo, pero creemos que desde un punto de vista cualitativo, elementos, líneas de investigación que merecería la pena transitar a la hora de dar una explicación más profunda, insistimos, desde el punto de vista cualitativo, a las particularidades que hemos reseñado, pues podría ser, en primer lugar, que si las concentraciones de estos grupos de población, si se deben únicamente a las dificultades añadidas que presentan para poder residir en otras zonas de la ciudad, o por el contrario, si la presencia de importantes contingentes supone un efecto reclamo para sus compatriotas. También podemos plantearnos, podemos preguntarnos si la presencia de estos grupos en los barrios objeto de estudio, si empeora la consideración del conjunto de inmigrantes por su mera residencia allí. Esto es, si la estigmatización derivada de residir en una zona socialmente muy mal valorada hace referencia, se aplica únicamente a los efectivamente residentes allí o si, en cierta manera, se traslada al conjunto de inmigrantes magrebíes, del resto de África o rumanos. Y también podemos preguntarnos por la presencia o no de un efecto halo. Esto es, ¿son vistos de manera diferente los inmigrantes de un mismo origen, valga decir marroquíes, según tenga fijada su residencia en La Palma, Palmilla o en un barrio de la ciudad? Muy bien, muchas gracias por su atención.